Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y todos. Les agradecemos mucho su asistencia a esta primera mesa del Festival Está Vivo 2025. Este es un festival ya que tiene su cuarta edición. Se llama Está Vivo porque es una declaratoria, tiene que ver con el libro y el libro está vivo. Muchas veces se ha decretado la muerte del libro y lo que tratamos de hacer en este festival pues es un poco reivindicar esta tecnología, este objeto tan importante que ha sido el libro. Y en función de eso hemos hecho distintos conversatorios. En las ediciones anteriores hemos tenido a editores, a artistas de libros, a impresores, a distintas personas que tienen que ver con la cadena del libro, no solamente como objeto que contiene palabras, sino como objeto estético y como un oficio que pues data de mucho tiempo atrás. El día de hoy, en esta primera mesa del festival, titulamos a esta mesa Papel, Libro y Conservación, donde tratamos de abordar una arista, digamos, lateral, en la cual no pensamos cuando pensamos en los libros. Por un lado, lo que tiene que ver con cómo los libros se enfrentan al tiempo, es decir, su deterioro, y cómo cuando estos han sido, de alguna forma se deterioran con este pasar de los años, cómo pueden estos conservarse y en un momento dado pues restaurarse para mantener, digamos, ese patrimonio que es el libro. Y también vamos a hablar del papel, que en Oaxaca tenemos la fortuna de tener maestros papeleros que se han encargado de hacer papel artesanal, un poco siguiendo una tradición pues muy antigua de cuando no había todas estas grandes imprentas, ¿no? O estos grandes procesos industriales, el papel como una tecnología pues que data desde los albores de la humanidad y de nuestra cultura. Entonces, bueno, pues el día de hoy les voy a presentar a las personas que nos acompañan en esta mesa. En el extremo derecho mío, izquierdo de ustedes, se encuentra Ezequiel Barba Merizalde, quien es licenciado en Restauración y Museología, cuenta con una trayectoria en la conservación de documentos históricos, habiendo trabajado en varios proyectos tanto en México como en Ecuador. Su experiencia incluye la implementación de talleres de restauración, la capacitación de personal especializado en conservación documental y la implementación de programas de conservación preventiva para archivos y bibliotecas. Da talleres como parte de SAMAI, TLETL, encuadernación artesanal, donde colabora con el rescate de técnicas y procesos de encuadernación. A su lado se encuentra Lisette Sarasti Espejo, licenciada en Restauración y Museología. Cursó el máster en Diagnóstico del Estado de Conservación del Patrimonio en la Universidad Pablo de Olavide. Se desempeña como conservadora en la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba, donde se especializa en el libro antiguo. Ha participado en diversos proyectos vinculados con la preservación del patrimonio bibliográfico y documental. Además, es cofundadora de Samay Tletl, marca dedicada al diseño y la encuadernación artesanal. Y a su lado se encuentra Eduardo Gijón, quien está al frente del taller de papel artesanal y pigmentos naturales Mano Sucia Ediciones, donde produce, mediante métodos sustentables y tradicionales, papel de diseño, pigmentos naturales, tintas y pinturas, gráfica, libros de artista y arte objeto. Ellos son los tres panelistas que nos van a acompañar en esta mesa. Como pueden observar, tiene que ver con el libro como objeto, como oficio, como encuadernación, con todas estas aristas que a veces no pensamos de primer momento cuando pensamos en el libro en nuestro día a día. Cada uno de ellos nos va a hacer una pequeña presentación de su trabajo y después vamos a comenzar una conversación, discusión sobre cómo el trabajo de los tres panelistas de esta mesa interactúa a través de la materia del libro e invitaríamos al público también a que dialogue con las personas que hoy están con nosotros. Los dejo con los panelistas del día de hoy y Ezequiel va a ser el primero que nos va a conversar sobre su trabajo. Hola. Sí. Hola, buenas noches. Bueno, yo voy a hablar un poquito sobre los efectos del deterioro que vemos en el soporte, en el papel. No tanto voy a hablar de encuadernación porque se extiende demasiado.
Entonces me voy a enfocar solo a hablar sobre el papel. Entonces voy a hacer una guía de efectos. ¿No? ¿Se escucha, Buster, o le cambiamos el micrófono? Ahí está. Ahora sí. Qué miedo. Bueno, voy a dar una pequeña guía de efectos, de identificación de deterioros. La idea es que podamos visualizar e identificar algunos deterioros y en algunos casos tomar acciones emergentes, por ejemplo, ataque de microorganismos, en otros casos saber cómo manipular, tener cuidado al momento de manipularlos y pues vamos viendo esto. El papel ahorita, hoy por hoy, es uno de los materiales más abundantes que resguarda mayor cantidad de información, en archivos y bibliotecas principalmente. Se ha definido como fibras de origen natural, entrelazadas, afieltradas, ¿sí? Que se forma mediante un tamiz en una suspensión acuosa. Se dice que el papel nace en China en el siglo II, se difunde por Japón, Vietnam, luego en el mundo árabe, llega al mundo árabe en el siglo VIII, secuestran o toman a 2 maestros papeleros chinos y los llevan para que enseñen estas artes, ¿no? Y aprovechando que había mucho lino, algodón, pues se difunde también el uso de este material y deja atrás otros que se venían usando, como el pergamino, que ya sustituyó al papiro, y así sucesivamente, ¿no? Y ya en el siglo XII, pues llega, se pone la primera fábrica papelera en la provincia de Valencia, en Játiva. Pues las etapas del papel, más o menos así, un resumen rapidísimo. Tenemos una etapa artesanal manual, ¿sí? Que es hecho con los molinos papeleros. Una etapa artesanal mecanizada. Aquí es donde aparece la pila holandesa y la máquina de cinta continua, que ya luego nos hablará Eduardo un poquito más de papel. Y la etapa industrializada, ¿no? Con máquinas de cinta continua, pero ya todo procesos más rápidos, mayor cantidad de papel, mayor producción, ¿no? Las materias primas básicamente son fibras no leñosas o no madereras, entre las cuales podemos ver fibras liberianas, está el coso, el mitsumata, gampi, ¿sí? Monocotiledóneas como caña de azúcar, arroz, maíz, y otras fibras dicotiledóneas, por ejemplo, lino, cáñamo, yute, radmio, ¿sí? Y la principal, algodón. Y hay un paso, un corte más o menos, porque escasean ciertos textiles o fibras textiles, y hay muchos libros en el que se puede ver toda esta transición, ¿sí? Empieza más o menos 1825. Uno abre un libro y entonces las primeras hojas pueden ser todavía con fibras de algodón, fibras de lino, y ya se va viendo que están usando fibras leñosas, ¿no? Dentro de las fibras leñosas tenemos 2 grupos que pueden usar, las coníferas y las frondosas, ¿sí? Y bueno, vamos un poquito a terminología. Vamos a hablar en cuanto a conservación de documentos, hablamos de 4 aspectos grandes, que es la preservación, que son todas las políticas que enciernen a este término, ¿sí? Planes, programas, capacitaciones y metodologías de almacenamiento y de resguardo. En cuanto a conservación, son medidas indirectas, habla un poquito más del contenedor, ¿sí? Limpiezas, mediciones, control de iluminación y todo esto. En cuanto a estabilización, ya empezamos a hablar sobre acciones directas sobre el documento cuando empezamos a observar que hay un deterioro, pero no queremos que avance más. Entonces, hacemos acciones que minimicen los deterioros, ¿sí? Por ejemplo, desinfecciones, limpiezas, unión de roturas, devoluciones de plano. Y la restauración,
se dice que cuando todas las acciones anteriores han fracasado, hay que llevar un libro a restaurar, ¿no? Ya son acciones directas que nos ayudan a devolver la integridad física y funcional de los objetos, ¿sí? En cuanto a factores los deterioros son un conjunto de mecanismos que actúan entrelazados entre ellos sobre el documento y que modifican ciertos valores y funciones, ¿sí? Tenemos como factores de deterioro dos tipos. Los intrínsecos son aquellos con los que que son de factura, o sea, con los que sí, deterioros en los que influye qué materia prima se elaboró, con qué materia prima se elaboró, qué procesos de fabricación se utilizaron. Y los factores extrínsecos que pueden ser biológicos, físico-químicos o antropogénicos. ¿Sí? Acá puse una tablita, se deforma un poco, pero bueno, vamos a ver como un factor, puse un ejemplo, el antropogénico. ¿Sí? El agente de alteración son personas, en el caso que yo he estado, son bibliotecarios o gente que trabaja en los archivos, que tiene buenas intenciones. Ya van a ver por qué. La causa de alteración es pues uso de materiales con algo de desconocimiento, ¿sí? El mecanismo es colocar cintas adhesivas, el famoso scotch, el masking, ¿no? Entonces a veces en roturas muy pequeñitas, hasta cinta de embalaje me he encontrado, ¿no? Cubriendo toda la hoja. ¿Qué pasa? Que con el tiempo esto crea un efecto, ¿no? A veces nos quedamos con la mancha o la misma cinta que va envejeciendo, se retira, pero todos los solventes, con lo que está formada la cinta, se quedan adheridas al papel. ¿Sí? Estos efectos de deterioro, vamos a ver que nunca actúan uno solo sobre un documento, sino que actúan en conjunto, ¿sí? Y aquí pongo algunos ejemplos así. Por ejemplo, vamos a hablar de acidez, que es un cambio de pH. En algunos casos se ve un amarillamiento de las fojas o de los folios, ¿sí? Se puede dar por muchas causas: materiales constitutivos, exposición a contaminantes. La adhesión también, cuando tenemos un bloque, por ejemplo, en el caso de papel cuché, si se nos llega a mojar, luego separar esas hojas es un poco difícil, ¿no? Se debe a altas humedades, exposición directa a la humedad, y puede tener presencia de microorganismos. Más me centré en hablar sobre el efecto, sobre lo que vemos, no sobre lo que causa, ¿sí? Porque a veces, por ejemplo, como vimos en los factores extrínsecos, si tenemos un libro que está, por ejemplo, cuando hacemos exposición de documentos, ¿no? Lo tenemos, no hacemos una medición de luxes, o lo tenemos con luz natural, obviamente vamos a provocar, si hay una gotera, si hay unas filtraciones, como vamos a ver en el caso que nos va a exponer Lisette, hay que tomar acciones, ¿no? Entonces, pero a veces no es tan evidente estos factores, sino que también tenemos que abrimos y encontramos ataque de ¿cómo se llama? De xilófagos, ¿no? Entonces, que vamos a empezar a separar los documentos, a ver que hay una afección y que si tenemos el conocimiento, pues tomar acción. Si no, referirnos a alguien que nos pueda apoyar, ¿sí? Aquí es, por ejemplo, las manchas que les decía por adhesivo, deformaciones, desprendimientos, y todos hemos comprado un librito contemporáneo que ni bien lo abrimos se desarma. Eso es porque también las técnicas de encuadernación que se usan ahora pues no son las óptimas, ¿no? Entonces la funcionalidad, se ha olvidado muchos de los procesos que nos ayuda a prolongar la vida útil de un objeto, ¿no? Bueno, faltantes, Foxin, que se da mucho en
en documentos hasta el siglo, principios del 20, ¿no? Podríamos ver mucho foxín, que no se sabe si es un hongo o son oxidaciones de partículas metálicas también, que pueden darse en la formación de la foja o un ataque microbiano. Entonces el foxín lo engloba todo. Frentes de secado, cuando está en contacto con humedad y arrastra todo lo que está en el exterior hacia hacia el centro del documento, va secando y deja este halo, ¿no? Friabilidad, cuando nos ha pasado que hacemos el doblez en la punta de la hojita de la página y nos quedamos con la punta, ¿no? Entonces ahí ya empieza a haber un detonante, ya nos dice hay un problema, ¿sí? Galerías, igual, cuando entran estos insectos xilófagos y entre que anidan y se alimentan del papel, nos dejan estas bellas galerías. Bueno, a mí me gustan. Ataque por microorganismos, se puede dar por humedades elevadas, por altas temperaturas, es un juego ahí entre humedad y temperatura, luz también, ¿sí? Laxitud, manchas de todo tipo, manchas por microorganismos, manchas por cintas adhesivas, manchas por oxidación de elementos metálicos, de otros orígenes que tomamos el cafecito al lado del documento, que pintamos la pared y no cubrimos nuestro estante, todo eso a la final es una mancha, ¿no? Bueno, ya les hablé un poquito de la oxidación de elementos metálicos, pulverulencia. Esto sobre todo vemos en el papel periódico, los que les gusta conservar sus papel periódico, pues es de muy mala calidad y tiende con el tiempo a amarillarse. Las tintas también tienen mucha acidez y también a volverse pulverulenta, a sentir como el polvo en nuestras manos cuando lo tocamos, ¿no? Roturas, pues esto se debe a muchos factores. Puede haber roturas por manipulación, por rasgadura, por mutilación, ¿sí? Desprendimientos. Bueno, aquí dice como un recorrido de lo que fuimos viendo, que los factores pueden ser intrínsecos o extrínsecos, antropogénicos, ambientales, biológicos, de materiales constitutivos o de técnicas de elaboración, ¿no? Agentes puede ser microorganismos, temperaturas, humedad, el mismo humano, contaminantes atmosféricos, ¿sí? Las causas, un montón. Y los mecanismos, pues es manipulaciones inadecuadas, pérdidas de humedad, resguardo incorrecto, ¿sí? Y bueno, los efectos, todos los que hemos visto. Sí, con esto, pues igual, quien guste la guía, así la idea era como dar un resumen de lo que presenta un documento, ¿no? No era como, más saber por qué se amarillenta o por qué se oxida el clip que ponemos ahí, sino que ya identificamos eso, retiremos, ¿sí? Y hagamos que la vida útil y la función y uso que tiene el objeto llamado libro o cuadernito se prolongue un poquito más. Esa era más la idea. Bueno, conclusiones, elaborar siempre los que están, también era una idea que mucha gente, los que estamos en el taller a veces estamos muy relegados de los que están enfrente, ¿no? De los usuarios, de los bibliotecarios, de los archivónomos que están en contacto día a día con la documentación. Entonces, ellos son los que observan cuando hay un daño, cuando algo está pasando. Hace 2 años que yo vi este libro no tenía estas problemáticas y ahora me está presentando, no tenía estas galerías o no tenía estas manchas. Entonces es como elaborar, mira, encontré en esto manchas y un olor peculiar o unas perforaciones, ven a revisarlo, ¿no? También la idea era como que la gente que está en primera línea o muy cercana a la documentación
sepa cuándo, si vamos a prestar, por ejemplo, aquí en la biblioteca, si podemos prestar a un usuario el libro, o si en realidad, mira, creo que está presentando algunos deterioros, vamos a restringir un poquito el préstamo, ¿no? Entonces era como, eso también la idea, de que veamos anomalías en esto. Y si hay un área de conservación en su biblioteca o en su archivo, pues contactarse directamente. Si no, buscar asesoría, siempre está alguien sabe. Eso es todo. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre las acciones de conservación en colecciones que han sido afectadas por agua, viendo el caso de la Biblioteca del Oratorio de San Felipe Neri de Puebla. Bueno, para ponerles un poco en contexto, esta biblioteca, José Luis Nahum Martínez Melchor, constituye un testimonio del desarrollo del conocimiento novohispano. Esta biblioteca se va formando gracias a las adquisiciones personales de los padres del oratorio y van integrando casi 10.000 obras que datan del siglo XVII al XX. Lo importante de es que por el periodo en el que se conforma la biblioteca, tienen impresos de las primeras imprentas de México, de Puebla, así como también grabados de los artistas de la época. Pero a pesar de que es un fondo importante y como era privado, no se tenía en un buen estado de conservación la misma, ¿no? Fue en realidad olvidado y se encontraba en la planta alta de un inmueble dentro del oratorio, pero que sufrió daños por el sismo del 2017. El problema fue que estuvo sometida a filtraciones frecuentes de humedad, cambios de temperatura, falta de ventilación, falta de limpieza, y en 2021 hay una gran filtración debido a las lluvias de la época, hay una gran filtración de agua y pues llega a mojar ya gran parte de los libros del fondo. Como pueden ver ahí en la imagen, esa es la situación, bueno, era la situación original de la biblioteca. Ahí se puede ver que en la parte de arriba, pues ahí caía como una cascada todo el agua e iba directamente a los libros. Entonces, el oratorio junto con Alejandro Serrano, que es una persona que estaba investigando el fondo, se dan cuenta de esto y buscan apoyo de varias instituciones para rescatar esta biblioteca, ¿no? En el rescate participaron estudiantes de la UAP, participó personal del archivo municipal, también la gerencia del centro histórico y en especial, y fue un gran apoyo a David de México. Ellos están en el rescate y después de esto crean un proyecto para la preservación y la conservación del fondo, viendo la importancia del contenido, ¿no? Entonces, bueno, acá también en esta imagen, en la de abajo podemos ver cuando ya se retiran los libros, se puede ver cómo estaba la pared, ¿no? Toda esta mancha oscura es la cantidad de agua que ingresó, que también traspasó al lo que sería el techo de la planta de abajo. Entonces, ahí también había una biblioteca, pero por suerte los libros no se encontraban en esa pared, sino en otra, y esa biblioteca también fue retirada. Pero si ven, es la magnitud de lo que causó el agua, ¿no? Ya pasó 2 pisos toda la humedad. Entonces, lo importante en estos casos es desarrollar un plan de acción, que lo dividí en 2 etapas. Una primera etapa que es la de rescate, las acciones importantes de secado y de resguardar los libros en un área segura. Y una segunda etapa donde se van a organizar los libros y ya ver procesos de conservación para mejorar su resguardo, ¿no? Entonces, bueno, en una primera etapa lo que se hizo fue retirar los libros y comenzar las acciones de secado. En este caso, como es una emergencia, en realidad se tiene que trabajar con lo que se tiene, ¿no?
Se puede trabajar con trapos de algodón, con papel bond, papel craft, estas toallas de cocina, lo que se tenga para poder secar los libros. Es importante que no tenga impresiones ni color para no causar más daños, ¿no? Por acción del agua que se traspase las tintas, etc. Entonces, lo primero que se hace es secar los libros como se secaría un objeto normal, ¿no? Con las toallas se seca por la parte exterior de la encuadernación y luego entre las páginas se colocan estos materiales para que vayan absorbiendo el agua y así retirar la mayor cantidad de agua posible. Y también nos podemos ayudar con ventiladores, siempre extendiendo el libro como si fuera un abanico para que pueda secarse más rápido. Ya cuando los libros estén secos, es importante trasladarlos, ¿no? Resguardarlos, buscar áreas seguras para que puede ser provisional, un espacio provisional o ya un espacio donde se vayan a quedar los libros, pero siempre buscando tener etiquetadas las cajas, etiquetados siempre en los libros se colocan unos indicadores para no perder el orden de la biblioteca en la que se encontraba y ya trasladarlos de una manera más segura también. Después de todos estos procesos es importante hacer una limpieza. Esta primera limpieza es una limpieza, podría decir, general del libro, donde con ayuda de una brocha se va retirando todas las concreciones, los materiales pues, que cayeron del techo, el polvo, microorganismos también, sí, y es necesario separar los libros que tengan ataque microbiológico para evitar que se sigan contaminando los demás. Aunque pueda parecer pues, 3 acciones muy simples, en realidad por la grandeza del fondo eran casi 9.700 libros, pues sí tomó mucho tiempo y muchos recursos de esto. Me parece que trabajaron 3 o 4 personas y sí se tardaron alrededor de un año en acabar estas limpiezas para estabilizar en una primera instancia el fondo. Y bueno, como les decía, esa sería la etapa de la emergencia, el rescate. Y ya en una segunda etapa, pues sí es importante organizar el material que tenemos y diagnosticar para saber cuáles son los deterioros, ¿no? Como vimos en la presentación de Ezequiel, los deterioros actúan en conjunto y vamos a tener, los factores de deterioro actúan y vamos a tener pues, varios daños que es necesario diagnosticar. En el caso de esta biblioteca no tenía ningún inventario ni ningún listado de los libros que habían, así que también fue importante catalogarlos. Y a la par que se catalogaban, se realizaba el diagnóstico, ¿no? Para saber el estado de conservación de los libros, del porcentaje de los libros afectados, qué daños teníamos, para así hacer una propuesta de conservación y tener los tratamientos adecuados para su preservación. Durante el diagnóstico se puede evidenciar que los daños más frecuentes eran la acidez y el foxín. Esto es dado por el envejecimiento natural de los materiales, sin embargo se pudo haber visto acelerado por los factores ambientales en los que se encontraban los libros. Como pueden ver en la imagen, la primera imagen de la izquierda es un libro afectado por microorganismos, también se puede ver moho, y también habían presencia de roedores y insectos, ¿no? Podemos ver galerías y ahí un insectito que estaba entre las hojas. Ahora, entre los géneros de microorganismos de origen fúngico identificados se encuentra el Penicillium, Trichoderma y el Chaetonium. Estos se caracterizan por degradar materiales de origen celulósico. Como podemos ver, ahí están las muestras que se tomaron de los libros in situ y también del ambiente. En realidad era un cuarto que estaba muy contaminado y también por eso se decidió hacer todo este traslado, ¿no? Ahí podemos ver el moho, lo que comúnmente se conoce como moho, que son los micelios del hongo en una contratapa del libro. Entonces muchos libros estaban así de cargados de microorganismos. Y todos esos microorganismos generan estos daños, que lo más triste es que el 10% de los libros que estaban afectados por microorganismos eran de fondo antiguo. Entonces sí fue en realidad una gran labor rescatar estos libros, ¿no? Podemos ver deformaciones en cuerpo, deformación en cartera, pérdida completa de la cartera, igual el moho entre las páginas. Y para mitigar un poco esto, se hace un ciclo de limpieza y desinfección.
Entonces siempre es importante la limpieza en los libros, aunque no veamos ningún deterioro, siempre es importante que estén limpios. Entonces se hace una limpieza superficial con ayuda de una brocha o por microaspirado, igual de cartera, de cantos, de las hojas, de donde se vean concreciones, o sea, lo visible. Y luego se va a un proceso de desinfección que puede ser puntual, donde el daño nada más esté en cartera o en algunas hojas, o por nebulización, como los libros que vemos aquí, que están en su totalidad afectados por microorganismos. Entonces, estas desinfecciones se hacen con alcohol de grado industrial, y cuando salen de esto ya se realiza una limpieza profunda, ¿no? Ahí se limpia hoja por hoja cada libro, y lo importante de este ciclo es que se realice al menos 3 ciclos espaciados de entre 7 y 8 días. Esto nos va a asegurar la inhibición de los microorganismos, ¿sí? Por experiencia de Adavi y de las microbiólogas, es una recomendación que se hizo, y es también importante, después de realizar ya la desinfección, tomar nuevamente las muestras para ver si en realidad se inhibió los hongos. También se hicieron guardas emergentes para libros que estaban desnudos o que no contaban con sus tapas rotas, hojas sueltas, para que pues se contenga el libro, ¿no? Las partecitas que por ahí están rotas y que no se vayan a perder. Entonces se hace una faja con papel para contener las partes y se las encapsula entre 2 cartones comprimidos con cintas de algodón. Entonces es como una guarda emergente, algo así como una caja, pero no es una caja. Y bueno, como reflexiones finales, pues la prevención y conservación continua deben considerarse como una inversión cultural. Si nosotros mantenemos nuestro acervo, nuestra estructura, nuestro mobiliario en buenas condiciones, pues nos estamos ahorrando todos estos procesos, primero todos los daños del libro, y de ahí todo el tiempo y todos los recursos que necesitamos para conservarlos. Y bueno, también pudimos ver que la colaboración interinstitucional es la clave. El rescate de la biblioteca no hubiera sido posible si no se unían varias entidades, entonces también es importante mantener la comunicación entre diferentes instituciones que puedan salvaguardar los acervos, ¿no? Hacer como una red de apoyo donde tengamos planes, donde tengamos personal capacitado para que puedan atender estos siniestros. Entonces, siempre la capacitación y la planeación son pilares de la respuesta ante siniestros. Tener un personal que sepa qué hacer, pues va a resolver muchos problemas mucho más rápido y se va a evitar así también pérdidas del patrimonio, ¿no? Igualmente, asesorarse de profesionales en conservación y restauración para tomar decisiones adecuadas. Como decía Ezequiel, a veces las buenas intenciones pues dañan un poco más que solucionan los problemas, ¿no? Y bueno, todas estas experiencias nos sirven para mejorar los protocolos y fortalecer también así la conciencia patrimonial, ¿no? Si estamos viendo el caso del oratorio, todo lo que se hizo, todos los problemas que pasó, pues si yo tengo una biblioteca donde sé que está mal el mobiliario o mal la infraestructura, pues antes de que suceda todo esto, pues ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Retirar los libros y solucionar estos problemas para que puedan ser un buen contenedor de los fondos. Y pues eso, muchas gracias. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Bueno, es para... Bueno, ya hicieron la presentación. Soy un taller de papel artesanal y actualmente, o por lo cual podemos como aportar algo, es que estamos haciendo papel artesanal. ¿Cómo se hacía? Bueno, ahorita podrías poner tu presentación cuando están lo de la evolución, exactamente, porque justo el modo que estamos produciendo papel es prácticamente como en el siglo XVII. Estamos antes de la etapa artesanal mecanizada. La única máquina que tenemos en el taller de papel, o en los talleres de papel, porque el taller se ubica en San Agustín Etla,
Es varios talleres que salieron de un proyecto en común que tuvo a bien hacer el maestro Francisco Toledo hace más ya de 20 años. Entonces, a partir de eso, varios maestros que aprendieron ahí se independizaron y empezaron a producir papel artesanal, digamos, para funciones contemporáneas, ¿no? Actualmente algún consumo de ese papel lo hacen las etiquetas de mezcal, por ejemplo, donde se ocupa algodón y fibra de agave, ¿no? Bueno, regresando un poco a la forma de que lo producimos, que es lo que se me hace aquí interesante para aportar, es que está en esta etapa artesanal manual, es decir, todavía lo seguimos haciendo como se hacía en el siglo XVI o XVII, ¿no? La única máquina que se cuenta o que cuentan los talleres es un molino holandés, como bien lo estaba describiendo aquí el compañero. Estas máquinas no tienen mucha complejidad, básicamente son como unos rodillos dentados que pueden estar cerca o separados por donde pasa la fibra vegetal con agua. Entonces, estos movimientos o estas cercanías de estos metales, porque está hecho, las primeras fueron metal y madera, ¿no? Y como antecedente de estos están los batanes o los molinos que antes se ocupaban para ya sea lavar ropa o moler trigo, fueron modificados en esta época de auge de producción de soportes de papel, para convertir la fibra, que es la materia prima de los papeles, que es lo que los comentaba, la fibra de celulosa, que es lo que podemos encontrar en diversas plantas, convertirlo en una pasta por un golpeo constante, ¿no? Estos batanes, que son antecedentes de la pila holandesa, eran movidos por los ríos. Los talleres de papel tradicionalmente y desde sus inicios han sido cercanos al agua o a los ríos, a los afluentes de agua limpia, porque han necesitado mucha agua para elaborar, para lavar las fibras, para podrirlas, para cocinarlas, y para elaborar propiamente el papel también se necesita agua, ¿no? Lo que podemos aportar aquí respecto a lo de la conservación es que mientras más pura sea la fibra, más limpia esté trabajada, mejor va a ser la calidad del papel, ¿no? Yo creo que todos hemos escuchado esto como del papel neutro. Tiene que ver por cómo fue trabajado las fibras, cómo fueron elaborados los papeles. Los papeles son formados con agua también, como bien lo dijo. El agua debe tener un pH 7. Las fibras deben estar limpias, de una forma… bueno, el algodón es una fibra que tiene un 95, un 98% de celulosa. Entonces va a ser una fibra muy pura en ese sentido, ¿no? Si la vemos en el microscopio va a tener gran cantidad de esa fibra, y el cocinarla, el hervirla, porque también va a tener cierta grasa vegetal que tenemos que eliminar, pues nos va a hacer unos papeles muy eficientes, ¿no? Pero en las cuestiones de otras fibras, como las que nos estaba comentando el compañero, como la caña o el agave que tenemos acá, va a tener otras moléculas que, si no las retiramos adecuadamente, pueden ser un punto donde ahí lleguen microorganismos, se generen manchas o deterioros, ¿no? Van a ser, por ejemplo, almidones que va a tener, por ejemplo, el maíz, azúcares que va a tener la caña, o algunos otros componentes que no se desprendan de una forma eficiente. En los procesos para obtener la fibra de otras plantas que no es el algodón, porque el algodón, como les dije, prácticamente cuando abre la planta, ahí tenemos una foto en la esquina inferior, abre una esferita y adentro ya vamos a encontrar como estos copos de nieve, ¿no? Ahí prácticamente quitamos las semillas y toda esa es la fibra de celulosa, y es lo que nos va a funcionar. En otras plantas, como también lo podemos ver en la imagen, van a estar dentro de la estructura de toda la planta, es decir, la fibra la vamos a poder encontrar en hojas, en tallos o en cortezas, como es el caso del antecedente, como el que le llaman el papel amate. Entonces, para obtener esa fibra pura hay un proceso que se llama extracción de la fibra. Tradicionalmente se hacía el papel amate, que es como un antecedente que tenemos nosotros como pueblo mexicano. Se hacía retirando la corteza del ficus o de la especie del árbol que se había elegido, se arrojaba al agua para generar un reblandecimiento y posteriormente se cocinaba o se hervía.
con una sustancia alcalina que iba a modificar pues, el pH del agua, la iba a hacer más alcalina, y lo que elegían era cal o ceniza, o una mezcla de ciertas cenizas de maderas ácidas como el encino. Entonces lo que iba a producir esto era que iba a aflojar las fibras, iba a desprenderlas de las otras partes de la fibra, ¿no? El árbol tiene fibras exteriores que van a ser las más rústicas, hasta las fibras liberianas, que es lo que nos comentaba el compañero, que son las fibras más finas para hacer justamente el interior o la fibra para papel, ¿no? Justo la fibra liber le da la etimología a libro, ¿no? Entonces, regresando también a esta temática sobre lo vivo, yo he pensado en la reflexión del oficio que el papel que nosotros hacemos justamente está vivo, ¿no? Y nos damos cuenta de eso porque también reacciona a los agentes inmediatamente de la naturaleza. El papel que nosotros elaboramos prácticamente es planta y agua. No ocupamos ningún sellador, ningún retardante, ningún pegamento, ningún cloro, ni algo que cambie el color de las fibras, pero también tiene esta cierta forma de desventaja, que sigue siendo algo orgánico. O sea, si se moja, si le cae una mancha, o la va a absorber, ¿no? Sigue estando vivo. Tenemos también todo este bagaje de papeles que han usado actualmente cuando está en boga los grabadores, los artistas, ¿no? Que viene de toda esta época del grabado europeo, con talleres papeleros italianos o franceses, ¿no? Como ahorita podemos encontrar el Fabriano, por ejemplo. Entonces, son marcas o talleres de papel que se jactan de papeles orgánicos, puro, 100% algodón, con procesos artesanales. Pero yo creo, también como a lo que me dedico del oficio, porque me ha tocado conocer esos papeles, acercarme un poco a sus procesos, incluso trabajar con ellos desde volver a elaborarlos, ¿no? He tenido proyectos de reciclaje de ese papel y me he dado cuenta y supongo también, que debido a la producción masiva o al auge que tiene ese papel o la demanda, ¿no?, entre los artistas, tiene algo que tiene que ser, o yo deduzco, no soy químico, pero tiene como un antifúngico, porque yo dejo mis papeles, por ejemplo, que yo hago en el agua, y a los días ya hay vida, ¿no? Ya hay cortatripas, ya empieza a haber toda una cuestión biológica, y esos papeles yo los he dejado incluso meses, y yo los veo como muy normales, ¿no? Entonces digo, pues tienen algo, ¿no? Algo que los selle, algo que impide que la vida pues prolifere inmediatamente, ¿no? No está mal ni me estoy quejando al respecto, ¿no? Simplemente son observaciones que como oficio yo lo noto, y que como oficio yo también puedo cuestionar cuando me dicen, pues es que es 100% orgánico, hecho a mano. Entonces yo puedo reflexionar y decir, bueno, si fuese así, pasarían ciertos pasos para que yo me diera cuenta al respecto, ¿no? Otro punto donde me doy cuenta de eso es, yo trabajo los tintes naturales, ¿no? Que se utilizan tradicionalmente aquí en Oaxaca en diversos oficios, ¿no? Como el teñido de lanas, las pinturas, se utilizaron pinturas para códices, para estucos, para arquitectura, ¿no? La grana cochinilla es un pigmento muy sensible, reacciona incluso a nuestro sudor, a los pinceles, a todo. Entonces, cuando se hacen recetas y yo genero como colores, utilizo mis propios papeles. Entonces, me dan los tonos, me respeta los tonos. Cuando he trabajado con esos papeles, los cambia. Entonces, ahí evidentemente el papel tiene algo que modifica y reacciona con el pigmento, y pues me hace evidente que tiene algo, ¿no? Les digo, yo no lo he analizado, tampoco me interesa como llegar como al hilo negro y decirles, les ponen algo, ¿no? O sea, yo entiendo que es mucho la cuestión de producir para algo que se hace imposible hacerlo sustentable y enteramente a mano, y pues de una forma de muy bajo impacto ambiental, ¿no? Hasta por cuestiones de negocio. Entonces, es otra temática también que platicaba con ellos respecto a cómo se entiende la producción, el negocio, desde pues un taller, ¿no?, de papel artesanal, ¿no? Porque al final de cuentas se tiene que vender o tienes que vivir de ello, ¿no?
Regresando un poco a lo que hablábamos de conservación, los talleres actualmente pueden hacer papeles libres de ácido, ¿no? Libres que funcionen para la restauración. Usualmente se piden papeles japoneses, papeles de koso. He escuchado o escucho mucho o llegan al taller a pedir los restauradores esos, porque son papeles que funcionan para detener, para generar otro soporte, para ponerlos atrás de los papeles que se están deteriorando y que van a hacer pues papeles como muy limpios, ¿no? En este caso, ¿no? El papel japonés es un papel, uno de los mejores papeles del mundo, ¿no? Los japoneses son un pueblo papelero por muchas generaciones y utilizan ese tipo de fibras que tienen una particularidad. Son fibras que se pueden hacer la pulpa o la pasta a partir de golpes manuales. Por eso es que ellos generaron una larga tradición de productos y de elaboración de ese tipo de papeles, ¿no? Después, o sea, ellos no necesitan máquinas, vamos, es una fibra tan noble que la ponen al vapor, la lavan en los ríos. Claro, es un proceso súper largo, ¿no? Estamos hablando de japoneses que ellos tienen en su cultura, en su espíritu, que son muy estrictos en sus procesos. Entonces, tienen un tiempo para cortar la planta, la llevan al río, la ponen al vapor, la limpian a mano, la separan de primera, segunda y tercera, la golpean con mazos a mano para generar la pasta y generan los pliegos de papel. Hay otra particularidad de ese tipo de pliegos que son muy delgados, también es por eso es que los buscan. Pero tiene que ver también culturalmente con la forma en que los elaboran, porque utilizan un aglutinante. Parece que se llama tororo o akuri, que es una especie de, no se podría decir como raíz, para no decir algo impropio, que cambia la viscosidad del agua. Ahorita que está como de moda estos reels que vemos, bueno, si es que nos gusta como ver las redes sociales de cosas que hacen a mano, porque luego yo veo como hacen joyerías, podemos ver, ¿no? Yo no he ido a Japón, yo conozco papeles japoneses, he tenido maestros japoneses, hemos hecho en el taller papeles estilo japonés, pero pues no he tenido la fortuna, ¿no?, de ir. Pero puedo ver los videos y darme cuenta cómo es el proceso, dado que es parecido al oficio. Entonces cambia el bastidor. Nosotros, por ejemplo, utilizamos un bastidor rígido, estilo europeo. Ellos utilizan un bastidor flexible, hecho de tiras de bambú, que también es todo un rito elaborarlo. Entonces, este modificador del agua, podemos decir, permite hacer papeles muy delgados y que necesitan poca presión, porque también en el momento que estábamos viendo de la elaboración de los papeles, aparte de la máquina, que es el molino, se va a utilizar una prensa. En los principios de la imprenta era esa misma prensa, ¿no?, una prensa tipo vertical, y no ha cambiado mucho, es como una prensa que cae como un gato hidráulico. Ese es todo su mecanismo. Pero a lo que voy es que el papel necesita una presión para que se terminen de unir las fibras, se queden unidas a un soporte donde van a secar y pierdan agua, porque ya el último paso de la elaboración de papel es que seque en el soporte. Les dije que solo es agua y planta, se va a formar con el bastidor, se va a prensar y ahí mismo va a secar el papel. Vamos a estar expensos al clima, es decir, si hace calor va a ser muy rápido la producción, si es temporadas de lluvias vamos a tardar bastante. Se despegan las hojas y ya vamos a tener prácticamente un tamaño o un pliego de papel, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta para no extenderme o aburrirlos un tanto con esto, si quisieran ahondar más o algo, para ir cerrando también. Pues muchas gracias a los compañeros, compañera, por sus exposiciones tan interesantes. La idea sería justo abrir la conversación con el público aquí presente. Bueno, quisiera comentarles un poquito, pensando como ya en
esto que parece como tan especializado, que tiene una relación directa con el oficio tanto de lectores, bibliotecarios, impresores. Recuerdo que un querido amigo tenía digamos, una primera edición de una revista infrarrealista de los años 70, de hecho era una edición así como súper inconseguible, que él la tenía porque había, de alguna forma, era amigo de esas personas, ¿no? Y la tenía en su casa y me invitó a enseñármela, ¿no? Y la tenía dentro o estaba como protegida en papel periódico, ¿no? Entonces, eso justo es, entiendo que el papel es súper ácido, entonces en lugar de protegerlo lo que estaba haciendo era deteriorarlo, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco la importancia de conocer estos elementos, digamos, tan básicos del quehacer como lector, como archivista, como coleccionista incluso, ¿no? Y ahorita por lo que comentaban sobre estos animalitos, ¿no? que hay en los papeles, el año antepasado tuvimos en el festival de invitada a Diana Fried, que es una artista de libros, y ella vive en Chicago, pero estaba haciendo acá en Oaxaca un proyecto y estaba trabajando en la librería Burgoa, en la biblioteca Burgoa, perdón, con libros antiguos que tenían estos como hoyitos de las termitas. Entonces, como que estaba registrando y haciendo piezas, no del libro, sino de lo que comen las termitas, ¿no? Como un poco expandiendo la posibilidad del libro, no solo al texto, ni solo al papel, sino al trabajo de las termitas sobre el libro, ¿no? Y bueno, pues lo que comentaba aquí el compañero Eduardo, dentro del trabajo también de hacer libros de artista, de hacer impresión, el libro, digamos, un poco lo que entendemos por libro de artista o libro de arte, tiene como centro esta idea de que dentro del objeto se engloban una serie de oficios, una serie de artesanías, la mano pues de la gente que lo hace, ¿no? En este caso el papel mismo se convierte en una pieza, ¿no? Como donde hay todo un trabajo detrás, ¿no? Una alquimia, un conocer el material, incluso aprender a utilizar las manos con cierta especificidad, ¿no? Entonces, también Oaxaca últimamente se ha convertido en un centro neurálgico pues del arte en general, pero concretamente del quehacer de libros, ¿no? Hay editores, hay artistas de libros, hay personas que han comenzado a trabajar en el objeto libro desde una perspectiva más expandida, ¿no? Y creo que proyectos como los que están aquí presentes, papeleros, restauradores, encuadernadores, son los que han hecho posible esta expansión y apertura a otros linderos posibles dentro del libro, no solo como un anexo a la literatura, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco para ir cerrando, para ir poniendo algunos temas al aire, por si alguno de los presentes quiere, pues eso, hacer un comentario, hacer alguna pregunta aquí a los expertos que están en la mesa. Pues les invitamos, hay unos micrófonos por ahí cerca. Si alguien quiere comentar algo, sean bienvenidas, bienvenidos. Una pregunta para Eduardo, por favor. Hay en esta etapa artesanal manual, más no trabajaban el papel con la fibra directo, sino que aparece el famoso ropavejero. ¿Tú has hecho a partir de textiles papel? ¿Has trabajado? Sí, así como dice el compañero, hubo un momento en el que las fibras se escasearon. Entonces, el papel y el textil han estado hermanados, su historia ha ido como paralela, ¿no? Y es porque las fibras que primeramente eran para textil, después se convirtieron para papel. Incluso los primeros soportes, o algunos soportes, porque ya había mucho la pulsión escritural antes de la invención del papel. Como bien lo dijo, ya estaba el papiro, ya estaba el pergamino, ya estaban los amostlis en México, pero ya había tiras de seda pintadas, ¿no? O lienzos de algodón pintados, o han encontrado tablillas de cobre raspadas, o las mismas tablas de arcilla o de cera. Entonces ya estaba esta pulsión. Entonces, cuando está el boom de que también la imprenta llega prácticamente a pedir más papel, se escasean las fibras y se empieza a hacer un papel que se llama papel trapo. Justamente se rompen las velas de los barcos, las sobrecamas que ya están rotas, ropa, calcetines, todo, y se pudren las ropas, se desgarran, se genera la pasta y sí se hacía papel. Bajo este concepto
yo alguna vez también generé a partir de playeras. Me interesó fue un taller para niños y me interesaba que llevaran playeras o buscáramos playeras de algodón. Las rompimos, las llevé a moler en una pila holandesa, generé la pasta y hicimos unos papalotes, papel para papalotes. Al final de cuentas no volaron muy bien, pero metafóricamente estaba bella la idea, ¿no? De que a partir de una ropa que se había usado, que se convirtió en papel, ibas a hacer un objeto que podía volar, ¿no? Bueno, la intención era romántica. Pero sí salieron pliegos, bueno, los más delgados los utilizamos y otros incluso los decoré, ellos los pintaron con tintas y mucílago de nopal, porque me acuerdo que con eso lo hicimos, y incluso me quedé algunos como pues muestra del taller, ¿no? De que como que sí, como archivo, de que sí hicimos unas piezas así con ropa. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna consulta aquí por favor? ¿Alguien quisiera por acá? Pues yo puedo aportar desde mi experiencia, ¿no? Porque pues eso es un tema que da para toda una sesión, yo creo, ¿no? La historia del libro de artista, ¿no? Pero y en mi caso, yo creo que lo que hace al libro de artista es el concepto en sí mismo del libro. El libro de artista deja afuera el autor y a los que hacen incluso, ¿no? Por sí mismo él tiene que dialogar, que hablar, que proponer. En mi caso han llegado este año hice unos libros de artista para el Museo de Arte Contemporáneo, para un colectivo, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita me acuerdo. Pero entonces llegaron como con esta idea, oye, queremos hacer un libro de artista, queriendo unir esta cuestión de lo artesanal, del oficio, con el arte contemporáneo, ¿no? Porque ellos pues no hacían el oficio, ¿no? Ellos traían un concepto, traían una idea de lo que querían desarrollar, me lo explicaron, trabajamos en el taller, se generaron unas piezas, también fue un poco rápido, eso también fue algo que les comenté, trabajaron con cosas que también usualmente trabajo, pero por eso digamos que eligieron el taller, ¿no? O sea, ellos vieron con quién querían trabajar, vieron las características de los materiales, de las propuestas, de los objetos que elaboro y dijeron, no, pues queremos trabajar estos libros, me dijeron más o menos las imágenes, desarrollamos unos pliegos, trabajaron en húmedo, desarrollé unas tintas, hice unos carbones que recolectamos en una caminata por la zona, porque elaborar un objeto también se vuelve como una cuestión de territorio, ¿no? O sea, nosotros en los talleres trabajamos con fibras locales, ¿no? Usualmente las encontramos, las recolectamos, y eso, a mi parecer, y desde el taller que dirijo, le da mucha alma a los objetos, a los diseños, a los papeles. Y generaron 3 libros que después ellos presentaron. Entonces, yo ahí podría decir, ¿quién lo hizo? Pues debo decir, yo no lo hice yo, o sea, tampoco lo hicieron ellos. En cierta forma se cristalizó como una idea, ¿no? A veces pueden trabajarse más, a veces tienes que cortarlas, pues los tiempos de entregar o de presentarlos o las cuestiones burocráticas a veces también son las que te van como dictando hasta dónde o ya no puedes seguir, ¿no? Como trabajando algo. No sé si quiera. De hecho lo nombraron, o sea, la idea desde un principio fue esa, un libro en colaboración. Entonces fue como el colectivo y el taller produciendo esas piezas. Sí, a nosotros también nos ha tocado, más que nada, por ejemplo, porque son escultores, entonces
quieren un muestrario, entonces es como llevan la imagen, llevan la idea de cómo quieren la apertura, cómo quieren que la estructura, si quieren una caja adicional y todo generar un escenario, ¿no? La encuadernación también es generar ese escenario para algo que se quiere mostrar, para un concepto, una idea. Entonces, pues nosotros solo les ayudamos a concretar esa particularidad, ¿no? En general. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera, por favor? Yo una parte en cuanto a la encuadernación, si es una estructura que está pensada en la durabilidad, pues minimiza en cuanto a, todos hemos comprado estos cuadernitos que abrimos la primera página, están forradas totalmente de papel y se empieza a fracturar por la cañuela. ¿Qué pasa? Si está bien pensada la estructura, si tiene una buena apertura, si tiene una buena... va a permitir que la durabilidad y hasta la conservación, eso, en 50 años abren el cuadernito, mira los dibujos que hice y todo. Si desde ese punto de vista, pues estamos aportando, ¿no? Es un pensamiento más a largo plazo, igual que conversábamos que la fabricación de papel artesanal desde una forma sustentable también no es la inmediatez, es el pensar a largo plazo, ¿no? Entonces, si en los procesos minimizamos, por ejemplo, yo uso cuero,
Y en las curtiembres también se usa un montón de contaminantes y de agua y todo esto. Digo, espero que alguien se haya comido esa carnecita, pero a la final también estoy pensando en un material que por mucho tiempo ha tenido esta idea de durabilidad, ¿no? Entonces evito que se consuma menos, pero doy un buen producto a la final. Creo yo que va por ahí también. Bueno, también hay que pensar que toda acción que hacemos tiene un impacto, ¿no? Entonces, bueno, como decía Ezequiel, sí estamos buscando que perdure el material para que no tengas que comprar otras 30 libretas de enseguida, sino que vaya durando, pero también podríamos enfocarlo como en la reutilización del material, ¿no? Si yo hago una libreta con material reciclado que tengo en casa, no sé, cartones, por ejemplo, de estos de las cajas de cereal, buscar estructuras que me permitan reutilizar otros productos, también es una forma de aportar, ¿no? Hacer una huella un poco menos, tan gran impacto, ¿no? Darle como la vuelta, ¿no? Si yo quiero encuadernar, pues bueno, voy a tratar de que mis materiales sean un poco más ecológicos o los voy a reutilizar o a sacar de estos productos que ya están procesados. También pensar que si nos podemos hacer un objeto desde el papel, di tú un cuadernito que podríamos vender en 300 pesos, un ejemplo, lo tendríamos que vender en varios miles a lo mejor, porque pues hay que pensar también en todos esos costes, ¿no? O sea, ese es el... Ajá. Sí. Exacto. Exacto. Esos costos son... Y también justo conversamos con Eduardo, eso es toda la historia, o sea, si ven al objeto, el que elaboramos nosotros, papel, encuadernación, lo que sea, junto a uno que se construye masivamente, pues me voy por el económico, pero en cambio si estamos ahí presentes y contamos toda la historia, todo esos nexos que tenemos con el objeto, porque no es que hacemos 100, hacemos 2, en muchas horas de trabajo, ya también cambia la perspectiva del comprador, ¿no? Entonces también esa parte nos toca a nosotros, no podemos dejar al objeto solo de alguna forma, creo yo. Y es que también no se ha entendido que la encuadernación en parte es un arte, o sea, si bien es de un oficio, es una forma de expresión. Y justo estaban buscando personas que expongan en una feria de artesanía. Y decía, bueno, yo hago encuadernación. No, es que la encuadernación no es una artesanía. Digo, ¿pero por qué? Si es una forma de expresión, es pues hecha a mano y, o sea, tiene parte de mí, parte de mi, podría decir, es parte de un artista, entonces, ¿por qué no llega a ser una artesanía? Entonces, es también a qué público estamos contando la historia, a qué personas están interesadas en nuestro trabajo como un arte, porque finalmente es un arte objeto. O sea, todo lo que hacemos con las manos es un arte objeto. Entonces, pues también no es la libretita china que cuesta 20 pesos, no, es todo el trabajo que viene detrás del diseño, los materiales, toda la idea en la que se concibe la encuadernación. O sea, eso también es lo que compra la gente, no solo pues unas hojas donde van a plasmar sus dibujos o sus escritos, ¿no? Es todo el conjunto, que también yo creo que llegaría a ser un libro de artista. Finalmente es una estructura pensada, es una estructura que tiene vida y que se lo llena con pues con pensamientos o con dibujos que lo tiene el comprador. Ahora también nosotros tenemos la idea de hacer un libro vivo, ¿no? Trabajamos, por ejemplo, las portadas de los libros, de las libretas, solo papel, no utilizamos papel laminado. Entonces la gente dice, no, pero es que así me va a durar menos, y es que, pero es que así es la vida también del papel, o sea, no lo podemos encapsular en un plástico y decir es que nunca se va a dañar, y no es así. La estructura es muy estable, la estructura pues está pensada para que dure, pero en sí el material, pues como estamos aquí en este espacio, está vivo. Entonces también tenemos que respetar la naturaleza de los materiales. También me parece importante considerar eso, ¿no?
Y bueno, ya ya abundaron en lo de el oficio de la encuadernación, que sí es un gran oficio que trae como historia. A lo mejor ahorita lo estás viendo como porque estoy trabajando con estos materiales, pero pues se trabajó se han trabajado con diversos materiales, ¿no? Y ya lo veíamos, ¿no? Decía que cualquier folio o algo que estuviera como engarzado ya contaba como una encuadernación, ¿no? Y ponían como ejemplo estos metales de cobre con unos aros. Entonces, pues esos son otros materiales también, ¿no? Y ya respondieron también esta parte para también ya ir como cerrando. Y a lo que te decías, sí se puede como una propuesta de producción de papel ante pues los problemas actuales, ¿no? Y justo es lo que el taller en el que produzco tiene como visión contemporánea, ¿no? Porque como bien ya vieron, el papel es no tan antiguo, no es un oficio tan viejo, pero sí ya lleva mucho tiempo, y es como, ¿qué puede proponer ahora, no? O cómo se inserta dentro de esta realidad o estas problemáticas que vemos, ¿no? Y las problemáticas que vemos es que estamos como hasta el tope de contaminación, ¿no? De microplásticos, de superproducciones, de ropa, de metal, de tecnología, obsolescencia, ¿no? Todo este discurso que todos conocemos muy bien. Dentro de esto, justamente producir, no solo papel, producir objetos de forma sustentable, es una reverenda anarquía, es una resistencia, porque estás yendo en contra de cómo se está concibiendo un negocio, ¿no? Usualmente un negocio o lo que te mencionan como algo que es un buen negocio es tomas algo que no te cueste casi nada, inviertes muy poco y lo revendes a 10 veces más su costo, ¿no? Sin importarte nada. Así en un año, ¿no? Vas a ser millonario, después tienes más, aumentas, monopolizas, y ese es a grandes rasgos lo hacen todos, ¿no? En esta forma de entender la naturaleza de lo artesanal, de la sustentabilidad, de una relación distinta entre lo humano, lo natural, incluso la arquitectura, tu forma de vida, eso no entra, ¿no? Si estás pensando como eso, de la forma que expliqué anteriormente, no es compatible, vamos, ¿no? Tienes que dejar como esas ideas para proponer como esta producción que sí es funcional, pero no es un negocio. Es decir, no vas a ser un magnate, no vas a ser el gran del papel, no vas a tener... Y eso es como humano, es lo que tienes que cotejar, ¿no? O sea, como crecimiento personal, creo yo. A veces lo que yo les digo, pues yo no vendo papel artesanal, yo vendo como la conciencia de la sustentabilidad. Cuando me visitan en el taller, cuando platicamos, cuando ven todos los procesos, cómo elaboro el papel, es cuando me compran, no cuando ven el objeto que yo hago. Por más bello que esté, a veces me esfuerzo, yo digo, es que esto sí está carísimo. Hice unos de añil con mica mineral, ¿no? Y brillaban en el sol, y entonces dije, esto de quien lo vea, ¿no? No se lo llevaban. Y decía, pues a lo mejor porque no asumen los materiales, que yo veo la relación de los materiales y que a mí se me hace que, esto yo no lo he visto, otro taller no lo tiene. A mí me visitan talleres de otras partes del mundo, me llevan muestras y todo, y así es como yo también voy como proponiendo, generando, y digo, bueno, pues yo no he visto ese papel, hago papeles que quiero hacer, me gusta mi oficio. Y digo, esto no lo tiene nadie, ¿no? Y ahí se quedan. Entonces, pues son curiosidades, ¿no? que pasan. Sin embargo, me visitan, les explico qué es, ven el material, ven que es un mineral, ven cómo se aplica. O sea, no, me llevo este, y se genera ya la relación al final de cuentas, del sustento, porque es lo que quieres generar, ¿no? Tampoco es esta idea romántica de solo vivir como del viento y esto, ¿no? Lo que quieres, pues, es que funcione, generar que tu papel te lo paguen bien, te dé para comer, tengas más, inviertas y sigas produciendo, respetando esta lógica de producción, que es creo que lo más difícil, ¿no? Ser congruente. Pues la reflexión es amplia, surgen muchos otros elementos, desde pensar en un objeto tan cotidiano para todas y todos, y de eso ha tratado esta mesa. Bueno, pues también agradecerles mucho su asistencia. Hoy es la primera mesa del Festival Está Vivo, que precisamente tiene que ver ahora claramente con el papel, que también es un objeto vivo. Invitarles, el día de mañana tenemos la segunda mesa, que es sobre el panorama
de la edición independiente en Sudamérica, que es como otra reflexión sobre otro momento dentro del libro, ¿no? El quehacer editorial. El día viernes tenemos un lanzamiento de varias autopublicaciones de egresados del Seminario de Socialización y Producción de Poesía del 2025. Van a ser, si mal no recuerdo, 14, 15 autores que van a presentar la producción que realizaron durante el año. Y el fin de semana les invitamos a la feria. Tenemos una feria de arte y de libro también que se va a realizar en Estación Morelos, donde va a haber impresión, flash de tatús, editoriales, libros de artista, encuadernación, toda una serie de, pues eso, ¿no? De personas que de alguna forma nos vinculamos con el libro, con el arte, con el quehacer de impresión. Entonces, bueno, hoy es el primer día de este festival, les agradecemos mucho su asistencia, les agradecemos mucho a los maestros que el día de hoy, maestros y maestra, que el día de hoy nos compartieron su oficio. Y bueno, pues tenemos unos minutitos más aquí en la biblioteca porque hay una agüita por allá, están aquí los maestros, y si quieren acercarse a conversar unos últimos detalles, digamos ya en corto, pues aprovechemos que están por acá. Les agradecemos mucho a la Biblioteca Nestrosa por este espacio, también porque siempre son un punto focal bien importante del quehacer que tiene que ver con la cultura, con el arte y con los libros, y pues les invitamos a continuar siguiendo este festival y tengan muy buenas noches. Gracias.